En esta clase aprenderemos los elementos que componen la matemática escolar. Iniciaremos diferenciando la matemática escolar de la matemática. Es frecuente o común escuchar que las matemáticas están en el mundo que nos rodea, que las utilizamos en la vida cotidiana, incluso que forman y son decisivas para el desarrollo científico y tecnológico de algún país. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo? ¿Cómo es que usamos las matemáticas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es que las matemáticas están presentes en nuestro entorno y cómo se utilizan para esos avances científicos y tecnológicos? Lo primero es diferenciar entre dos términos. Por una parte, tenemos las matemáticas. Este término de matemática o matemáticas está haciendo referencia a la obra matemática per se, es decir, aquel conjunto de conocimientos que surgieron en una época específica hacia una necesidad que tenían que responder. Vamos a llamarle de ahora en adelante objetos a este conjunto de conceptos matemáticos. Estos asociados a un contexto que le otorga significado, que le vamos a llamar contexto de significación. Por ejemplo, si pensamos en el concepto de área, este término está asociado en las primeras civilizaciones a necesidades por calcular, por ejemplo, superficies de siembra o diferenciar superficies de siembra y de riego. Pensemos en un cuadrado. Como concepto podemos asociarle una fórmula. Si el lado es L, para calcular el área o superficie de ese cuadrado, la fórmula asociada es área igual al lado al cuadrado. Sin embargo, estos objetos matemáticos, si los cambiamos de escenario, si ahora pensamos en que hay algún conjunto de ellos que tienen que ser aprendidos, estamos haciendo referencia a la matemática escolar. Es decir, la matemática escolar toma a la matemática como referente, pero estos objetos matemáticos ya no van a vivir en el contexto de significación, sino viven en el aula o en la escuela. Estos los vamos a llamar objetos de enseñanza. La principal diferencia entre la matemática y la matemática escolar es la intencionalidad didáctica, la intención de que esos objetos matemáticos sean enseñados y por ende aprendidos. Entonces, cuando hagamos alusión a la palabra didáctica o didáctico, nos estaremos refiriendo a este proceso. Entonces, la componente o la intencionalidad didáctica está presente dentro de la matemática escolar. Pensemos este ejemplo del cuadrado. Este ejemplo en la matemática escolar no solo nos tendríamos que preguntar cuál es la fórmula, sino tendríamos que hacernos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿habrá otra manera de calcular el área y no con esa fórmula? ¿Habrá otros usos del área? ¿Habrá otras formas geométricas a las cuales se calcule el área? Pero más aún, ¿cómo se aprende este concepto de área? Entonces el área en la matemática escolar ya es un objeto de enseñanza. No hay que perder de vista que estas dos son distintas, pero que todos los objetos de enseñanza sí son objetos matemáticos. Ahora bien, dentro de la matemática escolar va a haber una unidad mínima de análisis. No solo nos interesan los objetos matemáticos, que aquí son objetos de enseñanza, sino están viviendo en el aula, en la escuela. Imagínense o piensen ustedes cuando eran niños que estaban en un salón, tenían un maestro o maestra, tenían compañeros. En la matemática escolar esto se denomina sistema didáctico y se suele representar con la forma de un triángulo porque se hace referencia
a tres polos o tres actores importantes en este sistema. Uno es el profesor o el maestro, es decir, quien está a cargo de desarrollar todos los procesos de enseñanza para provocar un aprendizaje. Por otro lado, está el alumno o los alumnos, que son a quienes el maestro tiene que favorecer que aprendan, pero que aprendan ¿qué? Los objetos matemáticos o el saber. Entonces, estos tres elementos, profesor, alumno y saber, son los tres elementos del sistema didáctico. No hay que perder de vista que el sistema didáctico también está ubicado en un contexto específico. Este contexto está atribuido a la cultura en la que se encuentran estas personas o estos elementos, profesor y alumno, en los diferentes contextos sociales, culturales, etc. Ese sistema didáctico, constituido por el profesor, alumno y el saber, genera también relaciones entre ellos. El profesor, para interactuar con el alumno, tiene que considerar sobre qué saber u objeto de enseñanza tiene que interactuar con él. Entonces se van realizando múltiples relaciones. El profesor considera el saber, pero este saber lo toma en cuenta para diseñar actividades de aprendizaje para el alumno. En un sistema didáctico, esas relaciones entre profesor, alumno y saber son muy importantes. A lo largo de esta clase iremos especificando cada una de ellas. Entonces, tenemos el sistema didáctico compuesto por tres elementos, el profesor, el alumno y el saber. Las relaciones que se van a dar entre ellos van a estar condicionadas por la forma en la que concebimos se tiene que enseñar y se tiene que aprender. Para esto vamos a distinguir entre dos modelos. El primero de ellos se denomina modelo empirista. En este modelo, la palabra empiria se relaciona con la experiencia. Entonces se asume que la única fuente de conocimiento y de aprendizaje es la experiencia. Por ejemplo, el maestro puede dictar una definición. El maestro transmite ese conocimiento a través de un dictado, un discurso. En este modelo, asumiríamos que el alumno aprende esa definición solamente escuchando el dictado. Esa sería la relación entre el profesor y el alumno a través del saber que se quiere enseñar. En ese modelo, el profesor enseña, el alumno aprende, y casi parecería que este proceso se realizaría de manera inmediata, que entre mejor el profesor pueda controlar la enseñanza, el alumno va a tener un mejor aprendizaje. Veamos el siguiente ejemplo. Ante la resta de 18 menos 2, el profesor pudo enseñar un procedimiento para realizarlo. Ante este proceso, a 18 le quito 2, el 8, como el número mayor, se le quitan las 2 unidades, tendríamos 6, y al 1 no tenemos un dígito debajo, queda 1. Este procedimiento el alumno lo puede incluso realizar varias veces, puede repetir ese procedimiento, pero si ahora la resta fuera 17 menos 8 y el alumno quiere realizar este mismo procedimiento, él puede realizarlo de la siguiente manera, decir 17 menos 8, ubicar a quién le quito qué, a 8 le quito 7, tener 1, y aplicar el mismo razonamiento para el 1. Debajo no hay un dígito, entonces esto es 1. Nosotros claramente podemos observar que esta respuesta es incorrecta, pero el procedimiento que utilizó el alumno es similar al que le transmitió el maestro, con la diferencia de que confunde cuál es el número mayor al que hay que quitarle el otro número o número menor. Nosotros podríamos decir entonces que el alumno cometió un error.
no aprendió. Sin embargo, vean que este error tiene una lógica. El alumno está aplicando un procedimiento que antes le fue funcional en un primer contexto, en un primer tipo de resta, pero ahora ya no. Lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿el alumno aprendió algo? ¿Está mostrando algún conocimiento con este procedimiento que podemos asociar a un error? ¿O no aprendió el procedimiento y mucho más allá, no aprendió el concepto de resta? En el modelo empirista, este tipo de errores se asociarían a que no hubo aprendizaje. El alumno no aprendió lo que el maestro pretendía que aprendiera. Sin embargo, partir de estos errores para considerarlos que tienen una coherencia o una lógica nos hacen trasladarnos a un siguiente modelo de construcción de conocimiento. Este modelo es el modelo constructivista. En este modelo constructivista, a diferencia del empirista, el conocimiento ya no se transmite, sino que el conocimiento se construye. ¿Y quién lo construye? El individuo, en este caso, el alumno. En el modelo empirista, el error sería inadmisible, sería equivalencia a no aprendizaje. Pero en el modelo constructivista, este error ahora tiene cabida y tiene sentido, porque es una muestra de construcción de conocimiento. En este modelo, el profesor ya no diríamos que enseña, sino el rol del profesor es encontrar un diseño de varias situaciones, aquí está involucrado el saber, para generar un medio en el que el alumno pueda construir su propio conocimiento. Para que eso ocurra, hay 4 hipótesis en el modelo constructivista. Una hipótesis quiere decir una forma de percibir que se tiene que realizar una acción. La primera de ellas es la hipótesis asociada a que para construir conocimiento hay que actuar sobre el objeto. Actuar significa realizar un conjunto de manipulaciones sobre objetos que pueden ser concretos, pero también abstractos. Pensemos en un niño que está utilizando material manipulable, fichas, cartas, algo que puede tocar, esa sería una acción concreta, pero si está haciendo acciones, enlistando números, serían acciones sobre objetos abstractos. Por ejemplo, 1, 2, 3, que haga listas, 5, 6, 7, 8. Lo importante en la acción es que el alumno no solo tiene que interactuar, sino tiene que poder anticipar el comportamiento de lo que está manipulando. Por ejemplo, estos números, si yo le pregunto al alumno en qué fila quedaría el número 10, el alumno puede actuar, puede seguir escribiendo. 9, 10 y diría que queda en la tercera fila. Pero también el alumno puede anticipar en qué fila quedaría antes de escribirla. Y esto es parte de que el alumno actúe, son las acciones, sobre el medio. Una segunda hipótesis de construcción de conocimiento en este modelo es que se construye a través de generar un desequilibrio. El alumno puede estar manipulando, realizando acciones, pero tiene que haber un momento en el que esos conocimientos se pongan en conflicto. Que ya esos conocimientos precedentes, por ejemplo, estas estructuras que ya había construido, no le sean suficientes para afrontar una situación problemática. Entonces entra en un conflicto que se denomina en esta teoría como conflicto cognitivo, se genera un desequilibrio, sus conocimientos ya no son suficientes para dar respuesta, pero se construirá conocimiento si el alumno puede superar ese desequilibrio. Entonces, superar ese desequilibrio hablaría de que
construyó nuevo conocimiento. Pensemos en este mismo ejemplo. Ante la pregunta ¿en dónde queda el número 10? Y el alumno, ni manipulando ni anticipando, puede decir que en la tercera fila, entonces el profesor tiene que generar una nueva situación problemática en el que el alumno vea que es insuficiente su conocimiento y el mismo profesor, a través de otra pregunta, una intervención, una nueva indicación, promueva que el alumno genere este nuevo conocimiento. Esta sería la hipótesis de desequilibrio. La tercera hipótesis tiene que ver con algo que ya mencionamos, y es que para construir conocimiento hay que partir de los conocimientos que ya tenemos o los conocimientos precedentes. En el contexto escolar, ustedes incluso lo pueden recordar, se llaman como conocimientos previos, pero son conocimientos que asumimos que tenemos. Entonces vamos a llamarle conocimientos previos, voy solo a colocar la palabra previos, pero en esta hipótesis de construcción de conocimiento quiere decir que todo lo que sabemos es fundamental para construir a partir de ellos un nuevo conocimiento. Finalmente, una cuarta hipótesis de construcción de conocimiento es que el aprendizaje se da en un medio social. Medio social. Esta hipótesis le da importancia a la construcción del conocimiento, tanto de manera individual, pero sobre todo de manera colectiva. Quiere decir que las construcciones que hagamos en interacción con los otros son también determinantes para salir, por ejemplo, del desequilibrio. Interactuar con otro puede hacer que te des cuenta del error en el que estás y con esa interacción incluso superar ese desequilibrio y construir nuevo conocimiento. Este medio social también es importante porque interactuar con los otros te haría consciente de qué conocimientos tienes, qué conocimientos previos, pero cuáles necesitas construir. En conjunto, estas cuatro hipótesis son las que caracterizan la manera de aprender desde un modelo constructivista. Entonces, el alumno construye su propio conocimiento, pero no hay que perder de vista el triángulo didáctico. El alumno va a construir, pero esas construcciones van a estar en función del diseño que el profesor haga y ese diseño va a estar en función del saber que se quiere construir. Entonces, esos tres elementos del sistema didáctico interactúan de manera diferente de acuerdo en cada modelo, pero para este curso, para esta materia, nos vamos a estar centrando fuertemente en un modelo constructivista, porque eso hace alusión a la importancia de que cada individuo pueda generar su propio aprendizaje. Y esto, en términos del conocimiento matemático, querría decir que el aprendizaje de las matemáticas se realiza a través de este conjunto de acciones en un medio social y entonces cada elemento del sistema didáctico tiene un rol y adquiere una forma de interactuar. Ya la responsabilidad no solo es del maestro. Decir, por ejemplo, que el alumno no aprendió porque el maestro no le enseñó bien, son frases de las que nos vamos a ir distanciando, que estarían más asociadas a un modelo empirista. Desde el modelo constructivista, todo conocimiento del alumno es un conocimiento que va a ser válido en algún contexto, pero que el profesor tiene que ir generando nuevas situaciones para construir conocimientos de acuerdo con cada uno de los saberes que se establecen en la escuela o en la matemática escolar. Finalmente, la matemática escolar la vamos a analizar y estudiar desde el modelo constructivista, es decir, asumiremos que el alumno construye conocimiento, que el profesor favorecerá esta construcción en torno a un saber. Por tanto, estaremos hablando de un aprendizaje por adaptación al medio. Este término medio, pensando en la matemática escolar, va a ser referencia a un conjunto de situaciones problemáticas. Estas situaciones problemáticas van a constituir ese medio
por el cual el alumno construirá su conocimiento. Ese medio, esas situaciones, van a ser las fuentes de desequilibrio y esto es importante porque el papel del maestro será diseñar las situaciones y favorecer que sean esas mismas situaciones que pongan en conflicto al estudiante y que sean esas mismas las que hagan que superen el conflicto. Por supuesto, también con la hipótesis del aprendizaje en colectivo. En síntesis, podríamos decir que este estudio de la matemática escolar desde la teoría constructivista hace que nos situemos con respecto al aprendizaje de las matemáticas como que aprender matemáticas es construir matemáticas. Pero una construcción en la matemática escolar. Por eso desde inicio diferenciamos. No vamos a construir nuevos conceptos matemáticos para la obra matemática. Vamos a construir objetos de enseñanza asociados a esos objetos matemáticos. Todo como parte de la matemática escolar.